la marcha que se va a dar el día miércoles aquí en la capital y en otros puntos del país. Justamente para analizar todos estos temas estamos ya en estudios con Juan Paredes Castro, analista político. Juan, qué gusto tenerte de nuevo. Buenas tardes. Un gusto para mí y Juan Carlos también. A ver, en general, ¿cómo ves la situación? Un ejecutivo, el presidente de la República con muy baja aprobación, el Congreso no solamente con baja aprobación, que digamos es costumbre en nuestro país, sino además manchado con infinidad de denuncias a parlamentarios y en medio de esta coyuntura, una marcha que se reactiva y que nos pone en una situación de expectante, teniendo en cuenta lo que ocurrió a inicios de año, ¿no? Bueno, si tuviéramos que poner en la balanza todos estos hechos que estamos, digamos, viendo acumularse desde la vacancia de Castillo para acá, ¿no? Podríamos decir de que nuestra situación podría ser la de un desastre político. Y sin embargo, estamos gozando de una especie de relativa estabilidad, tanto social, política como económica. O sea, no estamos en una turbulencia generalizada como la que pensábamos que podíamos estar después que se produjeron los acontecimientos del 7 de diciembre. Pero eso no significa que estemos, no significa que estemos enmascarando la realidad, ¿no? La realidad es que tenemos una presidencia con baja aprobación, porque la personalidad que lo está encarnando, Dina Boluarte, viene de haber acompañado el año y medio de gobierno de Castillo, claro. Y mal podría convertirse del 7 de diciembre acá en una persona de gran popularidad, ¿no es cierto? Muy difícil. Entonces creo yo que eso está dentro de la realidad. Que Dina Boluarte ha mejorado, creo yo, su aprobación en Lima, ¿no? Pero todavía la suma de la aprobación es baja y la suma de la desaprobación también es lamentable, ¿no? Sin embargo, te diré que el Congreso sí llama la atención en su índice de desaprobación, porque si bien es cierto que los congresos son por lo general, digamos, impopulares, ¿no? Por la misma crisis de los todo partidos, el mundo, ¿no? Por la crisis de los partidos, por la crisis de representación, porque la crisis no es propiamente los partidos, sino de que las sociedades no se sienten debida y aceptablemente representadas en los organismos de poder, ¿no? Esa es la crisis, digamos, claro, en el mundo. Pero concretamente en este caso, en el nuestro, lo que ha empeorado las cosas en el Congreso son las inconductas de los parlamentarios a niveles delictivos que no habíamos visto antes. Ese es el problema. Hemos tenido siempre parlamentarios díscolos, ¿no? Indisciplinados, o transgresores de la ley, pero parlamentarios... Pero ahora muy ramplones, ¿no? Claro, ramplones con un índice delincuencial ramplona, digamos, ¿no? Claro. Así es. A nivel piraña, más o menos. Claro, porque se están robando, pues, los sueldos de quienes colaboran con ellos, ¿no? Pero eso se debe ¿a qué? A que así como la semaforización en una urbe disciplina a todo el mundo y te pone a ti entre el ámbar, el verde y el rojo en perfecta atención, esa misma semaforización, como una metáfora, tendría que funcionar en el reglamento interno del Congreso. Es decir, a tal punto de que tú no puedas hacer lo que incluso quisieras hacer, ¿no? Hay quienes quieren, pues, pasarse la luz roja y se pasan la luz roja, pero en el sistema parlamentario no tenemos una reglamentación que genere, ¿qué te digo? Que genere respeto. O sea, ¿cómo construimos respeto en la política, en una política casi no democrática como la nuestra,
¿no? Si tenemos una sociedad no democrática, ¿cómo hacemos que los órganos de poder y los representantes de poder infundan respeto? Poniéndoles códigos de conducta. Por ejemplo, en los medios tenemos nuestra autorregulación, ¿no es cierto? Somos independientes, libres, pero funcionamos con nuestros instrumentos autorregulatorios. Entonces, el instrumento autorregulatorio que tiene el Congreso, ¿no?, es su reglamento. Entonces, ese reglamento tiene que decir que frente a esto de que el congresista no tiene mandato imperativo, perfecto, no tiene mandato imperativo, pero sí, oye, mucho cuidado, tú no tienes que hacer ni esto, ni esto, ni esto. Y los colaboradores que tú tengas tienen que estar con un contrato, ¿no?, debidamente claro, ¿no?, en correspondencia a su remuneración, a sus ingresos, y nadie es dueño de esos trabajadores, o sea, no son tus esclavos. Claro. ¿No? Ni siquiera tus trabajadores, porque son del Congreso. Son del Congreso. Entonces, una cosa clarísima. Mire, señor parlamentario, usted está ingresando a laborar el día de hoy con todo el respeto de que con usted no hay mandato imperativo, todo lo demás, pero usted, así como recibe un ingreso, usted tiene una rendición de cuentas. Usted no puede hacer esto ni lo otro. Lo que pasa es que hemos llegado pues a una cancha abierta y eso está mal. Claro, donde los mismos organismos de control del Congreso, como la Comisión de Ética, actúan cómplices con este tipo de Estamos viviendo en delitos. un Estado sin austeridad absoluta, ¿no? Entonces, todos pretenden escalar privilegios. O sea, ya ni siquiera ejercer el cargo. Entran al Parlamento a escalar privilegios, a escalar canonjías, ¿no?, a escalar incluso abuso del poder. Claro. Entonces, eso tiene que terminar en algún momento. Quizás de aquí al 26, que es un tiempo de transición, no lo olvidemos, debemos mejorar muchas conductas. ¿Tú sientes que la suerte ya está echada respecto a una posibilidad de adelanto de elecciones? Incluso con las protestas en ciernes. No, mira, las protestas pueden ser todo lo intensamente posibles para un adelanto de elecciones, pero ¿cómo lo materializas un adelanto en términos legales y constitucionales? Desde el Congreso. Solo a través del Congreso. Solo y único. Ni siquiera lo puedes hacer por un mecanismo de referéndum ni nada por el Ni estilo. siquiera el Ejecutivo, Así si es, tuviera la así voluntad es. y la vocación. Así es, por eso es que nada ha funcionado hasta ahora respecto de ese objetivo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes también, o sea, de este lado de la realidad y del otro lado de la realidad convulsa que se quiere armar, tenemos que ser conscientes de que la realidad nos dice que tenemos que marchar de aquí al 26 con el cambio constitucional que funcionó el 7 de diciembre y con quienes están al frente, pero exigiéndole responsabilidad, ¿no? Exigiéndole responsabilidad sobre eso. Y una de las responsabilidades es que nos puedan legar de aquí al 26 las condiciones, no digamos de elegir bien, porque eso corresponde al ciudadano. Claro. Supongo que los peruanos, con todo lo que ha pasado, querrán elegir mejor. ¿Tú crees? Sí, ojalá, ojalá. Pero eso corresponde al ciudadano. Pero en esas condiciones tienen que estar las normas que no han sido debidamente corregidas en nuestro sistema electoral para que no existan pues las desconfianzas, ¿no?, los grados de desconfianza respecto de que... Si bien en el tema gestión, evidentemente el Ejecutivo ha mejorado la valla muy baja que tenía del régimen anterior, si es que cabe la palabra, ¿qué le está faltando al Ejecutivo para sintonizar con la población finalmente y que la población sienta efectivamente que esto es mejor que lo que teníamos? Creo que contigo hemos conversado muchas veces sobre lo que debe ser una performance de gobierno, ¿no? Muchas veces acá en tu estudio y contigo. Y recordando esas conversaciones contigo, yo te diría ahora lo que siempre pienso, que el Ejecutivo no es un organismo de lucimiento político, es un organismo de trabajo político y de trabajo técnico y de gestión. Acompaña las dos cosas. En el sentido, no, pero con una cuota claro, política. En el ¿no? sentido de que lo que espera la población de un ejecutivo, de un gobierno, ¿no?, es lo mismo que se espera de un organismo privado
que tiene que ver con la producción, la productividad y la satisfacción de necesidades, digamos, del cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo satisfacemos realmente a una población, a un país entero con servicios eficientes? Si yo soy Ministerio de Transportes, oye, tengo que tener, en primer lugar, al frente de ese ministerio, tiene que estar alguien altamente calificado, mucho más calificado que el gerente general de cualquier empresa del país. Ese debiera ser el estándar. Que cuando se arma un gabinete, quien arme el gabinete no esté llevando a los hombres simpáticos del partido, ni a los amigos de los viejos tiempos, ¿no? Ni al militante que te encontraste en el camino y que hay que premiarte por algo. Tienen que ser personalidades altamente calificados. Lo que se hace con el Ministerio de Economía, casi siempre se compulsa bien las cosas, se elige bien, claro, pero no se baja y en el mismo ministerio de ahí para abajo, claro, también, ¿no? El mismo estándar. Porque mira, el expresidente Castillo, con toda la irresponsabilidad que traía entre manos, cuidó muchísimo no meterse con economía, ni no meterse con el Banco Central, ¿no? Ni elegir a cualquiera en el organismo recaudador, que es la SUNAT. Mucho cuidado con estos organismos. Pero, ¿por qué hacemos exclusión de todo lo demás? Como si esos servicios, pues, valieran menos. Valen tanto más como eso. Porque para Velarde y para el ministro de Economía será importante que haya un buen ministro de Transportes, pues, ¿no? Porque le garantizará que el presupuesto que está manejando, ¿no?, lo está manejando bien. Y a eso tenemos que llegar, a tener altas calificaciones en la cúpula de los ministerios. Y esa alta calificación bastará para que esos señores ministros digan, oye, tengo que tener una administración, pues, no de grasa, ¿no?, sino una administración eficiente. Claro. Tenemos que considerar, creo yo, al Ejecutivo como la gran gerencia del Estado, ¿no? Y cuando tú te has referido a cómo está comportándose el Ejecutivo de ahora, algo de eso se está haciendo, ¿no? Se están transfiriendo recursos a las regiones con más eficiencia, se está mejorando. Y ese es otro tema, ¿no? La meritocracia interna, porque Castillo entró a desmontar prácticamente la eficiencia del Estado en varios niveles, ¿no? Claro. Por último, ¿sientes que hay un aprovechamiento de esta cita para el miércoles de algunos ex miembros del gobierno anterior, ex ministros, ex presidentes del Consejo de Ministros, como Aníbal Torres, como Mirta Vázquez, y de otras figuras de izquierda también que se están trepando a este coche? Porque también la izquierda, hay que decirlo, desde el Parlamento no ha movido un dedo para que los dos principales temas que se han puesto sobre el tapete en esta marcha, que son la salida de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, se lleven a cabo, ¿no? Bueno, mira, están en las calles gritando, pero a la hora de la acción yo te diría que yo veo distinto. varias posiciones contradictorias en nuestra izquierda, ¿no? Porque es una izquierda que ha venido acompañando varios gobiernos, ¿no? Y ya viene acompañando, digamos, desde Paniagua, ¿no? Pero Paniagua mantuvo una posición tan central y tan constitucional y tan respetuosa de los parámetros de su transición, que mayormente ahí no se esperaba de qué manera jugaba la izquierda o no, pero la izquierda estuvo presente con Paniagua, ¿no? En algunos ministerios incluso. Pero ya con Toledo, ¿no?, la izquierda entra a tallar más, ¿no? Y ahí ellos tienen una responsabilidad, ¿no? La anticorrupción de Toledo, que uno de los frutos que dio, pese a la estabilidad económica que se mantuvo y todo lo demás, fue corrupción. O sea, se fue por anticorrupción y se trajo de vuelta corrupción, ¿no? Y con Humala pasó lo mismo, ¿no? Y con Kuczynski también, y con Vizcarra también, ¿no? Y con Castillo ni se diga, ¿no? Y si vamos a los gobiernos locales, con Villarán también, ¿no? Claro, entonces hemos tenido aliados y aliadas de la izquierda con Castillo participando desde dentro del poder. La señora Verónica Mendoza, ¿no?, colocó al ministro de Economía, ¿no?,
y a Franque, claro, y a otros ministros también, ¿no? Uno de los ministros creo que era el que estaba en Comercio Exterior, ¿no? Y que es parlamentario, y que está de alguna manera investigado por el golpe Roberto Sánchez. El golpe, el fallido golpe, ¿no? El fallido golpe. Claro, que está investigado. Que como digo en mi artículo de hoy día, no fue un golpe de 24 horas, esto es de año y medio de golpe de Estado. Por eso mi artículo se llama El golpe más largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te quiero decir con la izquierda? Que esta izquierda tiene que ser un poco más responsable en el sentido de que ya pasó por varias desilusiones, si podemos decirlo, ¿no? Correcto. Y con Castillo, Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros, asumiendo responsabilidades con Castillo, y ahora es crítica, pero no de Castillo, ¿no? Sino es crítica de quienes están, digamos, por la estabilidad. Claro, tratando de recomponer lo que se hizo. Así exactamente. Así es. Perfecto, Juan. Un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Paredes Castro ha estado con nosotros. Son las 12:46. Vamos a hacer un corte. Regresamos de inmediato con